Egunon, buenos días. Bueno, es un placer, lo primero, agradecer a la organización el poder estar aquí, el poder contar un poco eso que veis ahí, ¿no? Nuestro mundo. Habíamos valorado distintas cosas de poder traer, mucho más técnicas y demás, pero al final nos decantamos por algo mucho más genérico y mucho más personal también. Pensamos en desnudar un poco nuestras ideas y contaros lo que somos, que lo vamos a hacer de una manera un tanto curiosa. Cuando me enfrento a hacer algún plato nuevo o un menú nuevo, muchas veces voy imaginando lo que querría hacer y me cuesta incluso dibujarlo en mi cabeza. Entonces lo que hago es coger papel, coger boli y empezar a plasmarlo sobre papel. Esta es la técnica con la que os quiero mostrar hoy un poco el trabajo que hacemos para crear un mundo propio, el mundo Azurmendi. Iréis viendo en la pantalla que se van dibujando pequeñas cosas. Bueno, antes en la presentación decían que comencé con 15 años. No era por algo vocacional, era porque tenía 15 años, no era un estudiante brillante, ni mucho menos, y no quería enfrentarme por ningún motivo al mundo universitario. La verdad que le tenía bastante pánico a la selectividad, al tener que hacer una carrera y sobre todo a una cosa importantísima, al qué quiero ser. No tenía ni idea de qué quería ser. Entonces, bueno, por diversos motivos, en casa te van presionando, ¿no? Y te van diciendo, oye, no puedes ser un vago, tienes que dedicarte a algo y tienes que pensar en que si no quieres hacer una universidad, tienes que hacer algo. En eso estaba con los 15 años. ¿Qué es lo que voy pensando? Digo, pues bueno, me voy a hacer cocinero, voy a intentar hacerme un cocinero. ¿Por qué? No hay nadie en mi familia que se haya dedicado nunca al mundo de la cocina, ni a la gastronomía, ni a nada que tenga que ver con este ámbito. Pero sí que hay una cosa que casi está en el ADN, ¿no? Que es que nosotros, los euskaldunes, los vascos, lo hacemos casi todo en torno a una mesa. Y yo vengo de una familia bastante numerosa, la cual se centraba todos los días o se reunía todos los días en torno a una mesa. Y yo creo que he ido asociando la gastronomía con esos momentos placenteros de aprendizaje. Siempre digo que hay una cosa que para mí es fenomenal y lo va a ser siempre, que es el poder aprender todos los días. Cuando yo me sentaba en una mesa desde muy chiquitín con toda la familia, lo que más me gustaba a mí era escucharlos, aprender y compartir. Y el hilo conductor de toda esta experiencia siempre es la gastronomía. Y yo creo que si tuviera que decir por qué soy cocinero, podría llevarlo, sin saber si es totalmente certero, lo llevaría a este campo, ¿no? Al entorno, a la familia. Bueno, el siguiente paso es, pues uno necesita formarse y me voy a la escuela de hostelería. Me voy a una escuela de hostelería y comienzo poco a poco pues, con mis estudios. Y como decía antes, lo que más me gusta en esta vida es aprender. Y en esta escuela todos los días tengo la posibilidad de aprender cosas nuevas, porque yo no había sido nunca un cocinillas, ni había estado cerca del fogón. Había estado disfrutando de lo que hacían en casa, pero no había tocado nunca una sartén. Entonces, es una manera de ponerme las pilas todos los días. ¿Qué ocurre? Que igual que decía que huía un poco de las carreras universitarias, y sin embargo, a medida que voy estudiando, me doy cuenta, la primera impresión que tengo es la del listillo, ¿no? Empiezo a hacer recetas por sí solo a medida que van pasando los 3 años estos de estudio y empiezo a pensar que puedo ser un cocinero. De hecho, en casa teníamos una gran costumbre gastronómica de comer platos populares o típicos de casa, pero no íbamos a esos grandes restaurantes, ¿no? Entonces, yo aprendía cosas en la escuela o recetas en la escuela de cocina que me parecían tan brillantes y tan sofisticadas que yo decía, oye, yo cuando termine la escuela de hostelería seguro que puedo ser un gran cocinero, porque yo no he comido nunca cosas tan delicatessen como estas, decía entonces, ¿no? Y a medida que voy terminando la escuela me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada. Entonces hago lo mismo, aunque sea una contradicción continua de lo que se hace en las carreras universitarias. Me voy a hacer un máster o me voy a hacer un posgrado, ¿no? ¿Y cómo se hace un posgrado de gastronomía? Pues para mí, yendo a las casas que más le gustan a uno y trabajando y aprendiendo con distintos profesionales.
En la foto se refleja el gran cocinero, y en la foto, no, perdón, en el dibujo, y yo aprendiendo al lado. Y no es incierta. Lo que pasa es que la hemos dibujado con un gorro de cocinero. Cuando me dicen siempre, oye, las referencias que tú tienes de con quién has trabajado y quién es tu maestro preferido y demás, diré que es como obligarme a elegir entre mi madre y mi padre. ¿A quién quieres más, no? ¿Por qué? Porque he trabajado en sitios de menú del día que son fantásticos y donde he aprendido la humildad del trabajo del día a día. He trabajado en asadores, he trabajado en sitios mejores, en sitios peores, pero en todos ellos he tenido la oportunidad de aprender cosas o cosas distintas siempre. Y siempre estaré agradecidos a ellos, y ese fue mi máster, el estar mucho tiempo aprendiendo en sitios muy distintos y con personas muy distintas. Bien, va pasando el tiempo, ya he hecho mi posgrado, ya he hecho mi máster y ahora sí, ahora uno empieza a sentir que tiene una personalidad propia y que quiere hacer muchas cosas. Había visto tantas cosas que era una elección muy difícil, ¿no? Uno ya empieza a sentirse cocinero y dice, oye, ¿y por dónde tiro yo ahora, no? He visto el mundo de los asadores, he visto el mundo de los pinchos, he visto el mundo del menú del día, los bistrós, he visto la alta cocina. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, no? ¿Cómo voy a empezar a crear mi mundo? Yo tenía ganas de empezar a crear algo especial, ¿no? Y bueno, aquí entra ya el apoyo familiar también, ¿no? Un apoyo incondicional siempre para apoyarte y poder crear eso que uno llama mundos propios, y que lo dice con 23, 24 años, y que es muy raro que alguien preste su apoyo incondicional, ¿no? Pues bueno, yo he tenido la suerte de que mi familia sí me ha ayudado siempre de manera incondicional. Y es entonces cuando digo, bueno, ¿y cómo es un mundo propio? Y uno empieza a imaginarse, igual que ahora os decía que me imagino los platos en la cabeza, se empieza a imaginar un poco el mundo propio. Y el mundo propio va siendo esto, un mundo muy ligado al entorno, muy ligado a mis raíces y muy ligado a la gastronomía. Y la gastronomía es una familia muy grande que abarca distintas disciplinas dentro de esa gran cabecera que es, ¿no? La cocina. Y yo no quería renunciar a ninguna de ellas. Por supuesto, esto que estáis viendo dibujado ahora no se hace de un día para otro, muy al contrario de lo que piensan muchas personas. No es un proyecto caprichoso financiado a un niño bien, es todo lo contrario. Yo creo que es la imaginación de alguien que persevera en un sueño que es incombustible y que sin algo no nos gana nadie, sin ilusión y en trabajo, en capacidad de trabajo. Y sin algo no nos gana nadie es en intentar abarcar todo aquello que nosotros pensamos que es bueno para nuestro territorio, para nosotros, para crear una riqueza, pero una riqueza también en el entorno. Y este es nuestro mundo propio, un espacio en el que ahora iremos desgranando país por país lo que va ocurriendo. Un espacio que se encuentra muy cerca de aquí, en Larrabetxu, que se encuentra para mí en Bilbao, para mí en Vizcaya, para mí cerca de todo lo que acarrea esta provincia. Los sueños se van convirtiendo en realidad. Siempre que viene gente a aprender a nuestra casa, les digo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres ser? La respuesta más típica suele ser, no tengo ni idea. Pero siempre les digo, la segunda pregunta es, pero seguro que sueñas con ser algo. Y te dicen, sí, yo quiero ser tal. No renuncies. Y yo creo que esto es un poco la comparativa de lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Imaginar algo y crear un mundo propio, uno de ellos, uno personal. Como os decía, este mundo tiene distintos países y cada uno de estos países trabaja una disciplina distinta. La disciplina para mí, por la que yo empecé, era el mundo del bistró o del menú del día, o llamémoslo como queramos. Algunos le dicen hoy en día que es una manera de democratizar la alta gastronomía y de hacerlo bien. Para mí es un espacio donde el cocinero, siempre con la colaboración del cliente, siempre esa colaboración indispensable del cliente, puede dar rienda suelta de una manera dinámica, de una manera accesible,
a esos futuros sueños que tiene, ¿no? Puede hacer alta gastronomía para todos los públicos, puede hacerlo de una manera distinta. Y de todas estas personas que vienen del extranjero también a aprender con nosotros y las personas locales que vienen a aprender con nosotros, para mí este es un punto de referencia por el que ellos tienen que empezar. Un punto en el que ellos tienen que sentirse cómodos y en el que, además, hemos roto un poco las barreras que antes existían de un restaurante típico, donde uno llega, se sienta, le atiende el camarero y después le atiende el cocinero sirviéndole la comida. Pues nosotros queríamos que la gente entendiera la importancia que para nosotros tiene el cliente. ¿Y cómo se hace eso? Poniéndolo en directo, desnudo, en el comedor, ante el cliente. Es decir, que el cocinero interactúe con el plato que ha hecho justo con el cliente. Él se lo guisa, él se lo da al cliente, él interactúa con él y él sabe un poco la importancia que tiene el cliente para nosotros. Esta es la primera fase. Este es un espacio bistró. Este es el primero de los países. Seguiremos a otro. Y es uno del que normalmente los cocineros huimos un poco de él, pero que yo me siento totalmente y plenamente orgulloso de hacerlo. Y además me motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí esta parte de nuestro mundo es el pulmón de nuestra casa. Estoy hablando de los eventos, estoy hablando de las bodas, estoy hablando de dar a muchas personas de comer. Normalmente en la prensa se habla de lo complicado que es hacer alta cocina, etcétera, etcétera. Para mí es complicadísimo y es todo un reto el poder hacer grandes eventos, el poder hacer banquetes a un nivel muy bueno, trabajando con un muy buen producto y hacerlo muy bien, hacerlo de manera especial. Para nosotros es un mundo muy, muy, muy especial y al que le tenemos un cariño importante porque sin este espacio sería imposible poder hacer todo lo demás. Este es el pulmón de la casa, lo queremos cuidar siempre a tope. Ya veis que tenemos una capacidad de llegar a muchas personas y creo que lo hacemos de una manera muy buena y además coparticipando siempre con el cliente. ¿Por qué? Porque entendemos que cedemos parte de nuestro espíritu a ese cliente que llega a casa y que quiere transformar parte de nuestro mundo en un mundo personal, ¿no? Con distintas decoraciones, hacer lo suyo, ¿no? Nosotros estamos preparados para entender eso, para entender que el cliente es el que manda aquí, ¿no? Y el que dice, oye, necesito un espacio adaptado para las personas que yo quiero traer aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros nos adaptamos y entendemos que esto es lo más importante de la casa. Estaba hablando antes un poco de lo privilegiado que soy, de vivir en el entorno en el que vivo, y de haber podido crear un mundo propio en este entorno, ¿no? Pues hay una parte importante para mí también, desde la filosofía, desde que es algo que siempre hemos mamado, ¿no? En casa, que es el mundo del chacolí. El chacolí, nosotros sabemos que la gastronomía ha habido una evolución, se ha dado una evolución importantísima y que hoy en día tiene una repercusión en los papeles que es importante, ¿no? Es muy mediática. Y entiendo que esa misma evolución, aunque menos mediática, la ha tenido algo muy nuestro, que es el chacolí. Es algo que no encontraremos en ningún otro sitio del mundo, es algo que solo se puede dar aquí, que solo se puede dar con nuestros tipos de uva. Y para nosotros era especial el poder trabajar un vino que antes parecía, hace muchísimos años, parecía un vinagrillo y que ahora para mí es un vinazo, poder trabajarlo de una manera especial, dándole un valor no solo al vino, sino también a los pequeños productores que no tenían esas herramientas idóneas para poder seguir haciendo un buen chacolí y seguir dentro de la denominación de origen y que ellos pudieran acercarse hasta nuestro espacio, hasta nuestra bodega y nosotros cederles esas herramientas para poder elaborar ese vino y poder embotellarles el vino con su propia marca, ¿no? Para nosotros fue un paso importantísimo, un punto importante en nuestra casa. El espacio del bar. El espacio del bar lo he querido reflejar dentro de nuestro mundo porque entiendo que muchas veces se habla de que los cocineros son los grandes embajadores de la gastronomía local, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo tengo una teoría de que hay un grandísimo embajador que tenemos y que hemos olvidado, que es el pincho. El pincho, ahora lo llaman tapa, tal, pero para nosotros hemos convivido toda la vida con el pincho
y el pincho se ve ya en todas partes del mundo. Yo creo que es un embajador perfecto para sacar nuestra gastronomía al mundo. Y quería que vierais este espacio donde podemos desarrollar todo el mundo de los pinchos también. La gastronomía, a mí me pasa una cosa, ¿no? A veces veo cosas que he hecho hace 5 años, platos me refiero concretamente, y me echo las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo podía hacer yo esto, no? Y es que he llegado a entender, he llegado a perdonarme y a comprender que la gastronomía es como las personas y los platos son como las personas, que van evolucionando, igual que nosotros vamos madurando y vamos evolucionando, ¿no? Pues bueno, en nuestro mundo ocurre un poco esto también. A medida de que nosotros hemos ido madurando, pues hemos pensado en un proyecto mucho más personal, mucho más maduro, un proyecto que yo lo equipararía a nuestra casa, la casa, ¿no? Insisto en que estaba hablando mucho del entorno, ¿no? Y nosotros queríamos construir un edificio nuevo y claro, es algo contradictorio cuando uno dice amo muchísimo mi entorno, mis productos y mis productores son lo más importante, pero de repente voy a construir un edificio en la mitad de mi entorno, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que eso crea un impacto, pero hemos tratado de ser lo más respetuosos posibles con el entorno y con la naturaleza. ¿Con qué y cómo? Pues bueno, creando un edificio que en la medida de lo posible sea lo más sostenible posible. Es decir, que no invada a la naturaleza, que la naturaleza conviva con nosotros. Así empezamos a dibujar este edificio. Es un edificio sostenible, es un edificio en el que hemos trabajado la innovación a tope, y no una innovación culinaria, sino una innovación mucho más tecnológica, mucho más, siempre le estamos dando a los cocineros importante al contenido y no al continente, ¿no? Pues en este caso queríamos darle al continente también una importancia vital al edificio, ¿no? Con un edificio con paneles fotovoltaicos, donde recabamos energía solar, un edificio en el que hemos trabajado la técnica de la geotermia, con 18 perforaciones de 150 metros de profundidad, de la cual rescatamos energía también, un edificio en el que, en una tierra donde llueve tanto, el agua de la lluvia se recicla también, un edificio donde muchísimos materiales de los que se han utilizado para hacerlo son reciclados, un edificio en el que la naturaleza penetra en el interior del propio edificio, etcétera, etcétera. Más cosas en las que iremos desgranando. Y sobre todo, no lo hemos pensado como un restaurante. Sabemos que es un restaurante, pero lo hemos pensado como una casa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué connotaciones tiene? Las connotaciones que tiene son que cuando alguien llega a vernos a casa, nosotros lo atendemos personalmente. Y digo nosotros, no los camareros o los cocineros, nosotros los anfitriones. Es nuestra casa, nosotros entendemos que es una manera de hacer y que el que viene es el visitante que viene a controlar, a conocer nuestra casa. Entonces, le damos la bienvenida personalmente. Como decía, la naturaleza está dentro de nuestro propio edificio y no es una manera de hablar, es algo totalmente real. Se ha adentrado dentro de la casa. Lo vais a ir viendo. Este es el recibidor donde todos los anfitriones de la casa vamos recibiendo a las personas. Veis que la naturaleza ha entrado dentro del propio edificio. Veis que los árboles conviven con una especie de tubo negro, que es desde donde nosotros trabajamos la geotermia. Los paneles que se ven en la parte superior son los paneles donde nosotros hemos trabajado el tema de los paneles fotovoltaicos para la energía. Y como decía que es mi casa, pues yo quería que en mi casa pudiéramos convivir con las cosas que a uno le gustan tener en su casa, ¿no? Hay una cosa que yo amo profundamente, que es el arte, pero el arte algo más concreto para mi casa, un arte local, hecho por personas con las que yo tengo cierto feeling y me siento cómodo y que me conocen bien, y personas que ellos pueden expresar lo que nosotros entendemos, ¿no? Desde un punto de vista muy artístico. Es el caso de los haikus que tenemos en casa, unos haikus hechos por Kirmen Uribe, poeta, escritor, Premio Nacional de Narrativa, un artista para mí, que sabe interpretar muchísimo mejor lo que nosotros hacemos de lo que yo pudiera explicar nunca, ¿no? Al final es pasar mucho tiempo, muchas horas con las personas
y que ellos hagan un poco, que descodifiquen un poquito lo que uno es, ¿no? Pues en estos haikus está nuestra filosofía impresa. Las fotografías de un bilbaíno, de Aitor Ortiz, el mejor fotógrafo que yo haya visto nunca. No digo que sea el mejor, digo el que yo haya visto nunca. Comprende perfectamente nuestra filosofía y veréis que además refleja en las obras que tenemos en casa la piedra, una piedra local, de unas canteras locales. Después os explicaré por qué es piedra, ¿no? Una obra de Jesús Mari Lazcano, amigo sobre todo, y ¿qué os voy a decir de él? Grandísimo pintor. Una obra no escogida al azar, una obra en la que él quería reflejar cómo conviven esas esculturas que estuvieron en el Museo de Bellas Artes de Bilbao con la naturaleza, ¿no? Pues un poco el arte y la naturaleza, ese matrimonio. Y una obra de Mikel Ertxundi, el escultor, también local, que refleja perfectamente lo que nosotros somos. Nosotros somos la piedra, somos la madera y somos el hierro. ¿Y por qué somos esto? Somos la piedra, porque para mí la piedra significa mis raíces, a las que yo no renunciaré nunca. La madera, lo que yo quiero transmitir a todas las personas que vienen a visitar nuestra casa, en Azurmendi, el calor, el elemento cálido, ese calor que nosotros queremos dar de siempre. Y el hierro es la potencialidad, las ganas de trabajar, las ganas incesantes de querer agradar, de superarnos todos los días. Esos tres elementos que van subiendo hacia arriba, para mí, son nuestra personalidad, lo que nosotros queremos ser y, sobre todo, el equilibrio, ¿no? Yo digo que todas las personas tenemos estos tres materiales. Algunos tenemos más piedra, otros tenemos más hierro y otros tenemos más madera, pero que en un perfecto equilibrio sube hacia arriba siempre. Y para mí, el equipo de anfitriones que hacemos Azurmendi posible, somos todo eso, ¿no? Distintas personas, que cada uno con nuestras connotaciones positivas, pues bueno, vamos haciendo que el proyecto suba hacia arriba. Este es el comedor de nuestra casa y es un comedor que está en contacto con la naturaleza, porque es todo cristalera, y es un comedor que veréis que tiene distintos paneles, que son fotografías de Aitor Ortiz, que evocan a la naturaleza, pero no son unos paneles decorativos, son unos paneles que tienen detrás una filosofía. Toda fiesta gastronómica aquí se ha hecho bien en las cocinas de las casas o bien en los chocos o las sociedades gastronómicas, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era que en nuestra casa, cada uno de los clientes, cada una de las personas que nos visitara, tuviera entre estas mamparas su pequeño propio choco, ¿no? Que tuviera un espacio donde pudiera hacer su propia fiesta gastronómica. ¿Qué ocurre? Que la gente va a los restaurantes también a ver el ambiente, a vivirlo con los demás, a ver y a ser visto. Entonces pensamos en hacerlo privadito, pero no un local ciego donde tú no puedas ver a los demás, un local donde entre estas obras de arte de Aitor uno pueda ver, más que ver, pueda intuir que hay otras personas disfrutando también en sus propios chocos, ¿no? Esa era la filosofía de la casa. La cocina es una parte importante y nuestra casa necesitaba algo especial. Siempre me hubiera gustado que a cada una de las personas que se acercan a Azurmendi poder llevarlas a casa de nuestros productores, porque yo siempre digo que la receta nunca jamás empieza en la cocina, empieza en casa de los productores. Y me hubiese gustado tener un día la posibilidad de que a todos los clientes o visitantes que llegaran a nuestra casa poder acercarlos a ver el trabajo que hacen nuestros productores para nosotros. Como eso es algo prácticamente imposible, salvo en contadísimas excepciones, pensamos en crear un espacio donde pudiera reflejarse el trabajo que hacen algunos de nuestros productores, no todos, pero sí gran parte de ellos. Es un espacio vegetal que os voy a aclarar que no es un espacio donde yo pretenda autoabastecerme. Ahora en la gastronomía está bastante de moda el autoabastecerse y el ser 100% sostenible. Para mí este espacio es muchísimo más sostenible así que autoabasteciéndome al 100%. ¿Por qué? Porque lo que consigo con este espacio es, la visita a Azurmendi siempre comienza con un pequeño paseo por este espacio. Y lo que nos gusta a cada uno de los anfitriones que paseamos con los visitantes es contarles lo que es cada uno de los espacios. Y cada uno de los espacios es el fiel reflejo o el espejo
de lo que hace cada uno de nuestros pequeños productores locales para nosotros. Es decir, cuando paseamos por la zona de los pimientos, hablamos del pimiento de la Barranca, por ejemplo, y explicamos qué es el pimiento de la Barranca y que hay una pequeña productora que lo está haciendo y que para nosotros eso es una joya que no podemos dejar de enseñar y de estar orgullosos de tenerla. Eso es un espacio en el que nosotros no nos autoabastecemos, como decía antes, porque lo que queremos es mostrar lo que hacen nuestros pequeños productores para nosotros y nosotros nos sentimos muchísimo más sostenibles comprando a los pequeños productores todo eso que nos hace falta, no autoabasteciéndonos 100% con esto. Este es un proyecto para el que mi buen amigo Mariano Gómez, que fue presidente de Slow Food y que es una de las personas que más ayudan a los pequeños productores de Vizcaya, me ayudó a diseñarlo, me sigue ayudando con la recuperación de todo tipo de semillas y demás, y nuestra intención es la de recuperar 36 variedades autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción. En gastronomía tenemos, antes cuando me han presentado hablaban de la innovación y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, hemos dado un giro sin renunciar a seguir innovando pues, con la universidad, con todos los centros tecnológicos, etcétera. Echábamos de menos un espacio en el que, más que crear herramientas innovadoras, se trabajara el I+D sobre el propio producto local, dándole un valor a eso que es lo más importante, porque si no tenemos buen producto no tenemos nada. Entonces pensamos en tener el mejor producto. Para ello contratamos a Naker Tecnalia, y Naker Tecnalia nos está ayudando en optimizar recursos para mejorar este producto, ¿no? Es un espacio que está totalmente controlado, no sé si podéis ver una pequeña palanca blanca que va cayendo desde el tejado. Esa palanca es un espacio que nos va diciendo qué está ocurriendo en este espacio, qué humedad hay, si hace falta frío, si hace falta calor, va abriendo, va cerrando con puertas. Para mí, esta es la mejor preelaboración para una receta existente, que tener cuidado así el producto antes de empezar a cocinarlo para mí es el primer mejor paso que podríamos dar para una buena receta. Bueno, aquí se van viendo las distintas clases de tomate que estamos recuperando, etcétera, etcétera. Y nuestra casa tiene un balcón también y es un balcón muy bello donde uno siente que todas las montañas le abrazan, que el paisaje está con uno mismo, pero es especial por otro motivo para mí, porque esos jardines que veis de manera bastante salvaje son jardines aromáticos y no lo parecen porque, como veis, hay incluso plantas blancas y demás que no son aromáticas. Lo que tratamos de hacer es, como no queríamos utilizar ningún tipo de pesticida ni ningún tipo de producto, lo que hacemos es recrear lo que ocurre un poco en la naturaleza misma. Es decir, que haya distintos insectos que sean atraídos por estas plantas más salvajes que no son aromáticas, que a su vez acaben con los pequeños insectos que acaban con nuestras pequeñas plantas aromáticas. Recrear el ciclo de la vida misma, ¿no? Otra imagen del huerto. Y como arquitecto no soy, y lo que sí os quería mostrar es un poco más allá de los platos y quiénes somos, pues bueno, os he enseñado un poco el mundo propio de Azurmendi, pero no hay duda de que el hilo conductor de la experiencia placentera que buscamos son los platos también, ¿no? Es el hilo conductor de la historia. Entonces, bueno, habéis visto al principio un jardín interior donde convivimos con la naturaleza y, bueno, se recibe así al visitante con un pequeño picnic en el jardín. No queremos que el cliente llegue a la Azurmendi, se siente a comer, coma y se marche. Queremos que viva un poco más la experiencia, ¿no? Entiendo que la gastronomía es un lenguaje universal que habla de quiénes somos, cómo somos, a dónde vamos y que puede tener esas connotaciones hacia todas las personas que nos visitan, ¿no? Yo entiendo que connotaciones positivas e identitarias, ¿no? Entonces queremos transmitirlo. Bueno, ya son los distintos platos, ¿no? Tenemos el huevo trufado e inyectado a la inversa, es una yema de huevo clásica. Lo que pasa es que en lugar de trufarla durante muchos días, aquí nos encontrábamos con un pequeño hándicap, ¿no? Era que comprábamos huevos muy frescos a diario de un casero cercano y, claro, para trufar los huevos a la manera típica de siempre había que dejarlo con las trufas en la cámara durante varios días para que el huevo absorbiera el aroma de las trufas. Entonces, el huevo que había comprado fresco ya no era fresco. Entonces pensamos en sacar la yema del huevo natural al mismo día que lo habíamos recibido, con una jeringuilla extraer parte de la yema
y con un jugo caliente de la trufa inyectárselo para que así de dentro hacia afuera se cocinara el huevo, ¿no? Cuando uno se mete este bocado en la boca, explota y sale todos los matices del huevo fresco, que lo hemos mantenido fresco, y de la propia trufa. Estos son unos raviolis sin pasta. Están hechos con pan de maíz de Munguía y con rabo de vaca betisu, especie autóctona también. Esto es una ostra con distintas ortiguillas, algas y demás en tempura, que acompañamos de un aroma. Aquí sí que la tecnología nos ha ayudado a poder recrear un aroma natural mediante una técnica que, bueno, que no tiene la mayor importancia porque simplemente es una herramienta. Lo que uno vive es que está sentado en el Azurmendi, pero que se acerca hasta el mar, ¿no?, mediante los aromas. Esto es un servicio del té, que lo tenemos ahora en otoño, pero no es un servicio de té clásico. Como veis, es un servicio de té, jugamos con el juego de palabras, té de tierra. Un té de hongos que hacemos, liofilizando unos hongos, haciendo un té delante del cliente y bueno, ese es el resultado. Son hígados a la brasa que hacemos con distintas flores digestivas del jardín para contrarrestar un poco la pesadez del hígado. Plato, aunque la apariencia sea muy distinta, muy reconocible para la gente de aquí. Son unas mollejas con un pilpil de coliflor y unas patatas soufflé de ajo. Esta fotografía os la he traído porque a veces el saber hacer de las personas es fundamental. Nosotros habíamos probado distintos guisantes por todas partes y no habíamos reparado en darle valor al guisante propio de aquí, ¿no? Entonces, bueno, Mariano nos puso en contacto con un pequeño proveedor, el cual tenía unas semillas de guisante de costa, y este es un guisante muy especial. Es un guisante especial por el tipo de variedad y por otra cosa, porque el conocimiento que nos han aportado dice que si no dejamos que el azúcar se convierta en almidón, que si cogemos los guisantes a primera hora de la mañana, antes de que salgan los primeros rayos del sol, tendremos un guisante especial. Para mí esto es equiparable, esto sí que es Premium Fest, esto es caviar auténtico, auténtico, auténtico. Esto te lo metes en la boca y explota en la boca y esto es increíble. Lo malo es que no se puede encontrar en ningún sitio, o lo bueno. Bueno, otra cosa que para nosotros es una joya y que en temporada se da, ¿no? Los chipirones de potera. Unas pochas, que son pochas y no son pochas, un juego especial. Aquí normalmente las pochas se comen pochas con codorniz. En este caso, lo que estáis viendo que parecen pochas es la codorniz, que con una técnica hemos moldeado, y el jugo que estáis viendo son las pochas. Es un juego atractivo. Unas alcachofas que las hemos traído porque sobre todo las aromatizamos con algo muy nuestro, que son los sarmientos de nuestra propia bodega. Los retiramos, los quemamos, hacemos un pequeño serrín y delante del cliente evaporamos ese aroma a sarmientos, ¿no? Un plato totalmente contundente que son estofado de anchoas de Bermeo con queso carranzana, la verdad que es maravilloso. Un homenaje a nuestros productores, a la huerta. Un paseo por la huerta, la tierra en realidad es comestible, uno se puede encontrar patatas debajo de la tierra, distintos productos que se dan en nuestra huerta, un salmonete perfumado. Aquí este es un plato que nos gusta sacarlo a la mesa porque evoca eso a mis principios, ¿no? Que os decía, seguramente sea cocinero por la asociación de ideas y por lo que ocurre en la mesa, ¿no? Lo que ocurría en mi infancia en la mesa. Pues siempre que sacamos este plato ocurren cosas en la mesa. Es decir, a la izquierda tenemos un bonito marinado con hierbas de nuestro jardín y demás, con un aspecto bastante crudo, y al otro lado, lo contrapuesto justamente, un marmitaco, un guiso marinero súper tradicional de aquí. Entonces, cuando lo sacamos a la mesa, siempre hay un pequeño debate en la mesa, ¿no? A uno le gusta más el marinado, a otro le gusta más el otro, pero al final lo que conseguimos es enfocar la conversación de la mesa también al plato, ¿no? Al plato y a esa discusión que a nosotros tanto nos gusta. Bueno, un pichón con unas avellanas, que en realidad no son avellanas, son los hígados del propio pichón. Un cochinillo con una guarnición algo inversa, porque es un cochinillo acompañado de una bellota, pero como el cochinillo ya es bastante graso de por sí y nos parecía algo seca la bellota para utilizarlo en este plato, lo que pensamos era en darle un aporte vegetal al plato, entonces hicimos nosotros mismos nuestra propia bellota, una bellota vegetal. Postre magnífico para mí en lo visual y que nos gusta mucho porque es un postre, es miel efímera,
uno se lo mete en la boca y desaparece. Terminamos un menú de degustación muy largo con este y la gente se suele sorprender cuando dicen, ahí va, miel, se lo mete a la boca y desaparece, es muy rápido. Fresas y rosas con aroma, cafés, leche de caserío, castañas, no son castañas en realidad, es un paquete que sacamos calentito, con una crema de castañas que tiene forma de la propia castaña y que es un homenaje sobre todo a mi madre, ¿no? Yo vivía en Amorebieta, muy cerca de la plaza, y siempre que la hermana y yo íbamos para casa, en la época más fría, mi madre nos compraba una bolsita de castañas a cada uno, y mientras íbamos subiendo las escaleras hasta el cuarto piso, el calor y el aroma de aquellas castañas eran el preámbulo del placer. Un plato que pensamos hacerlo en vertical. ¿Por qué siempre en horizontal? Pensamos, vamos a hacer algo en vertical, un paisaje, es un musgo en la pared se llama. La cocina, las personas y sobre todo, para terminar la ponencia, quería terminarlo tal y como lo hacemos en el restaurante. Lo ponemos en muchísimos idiomas y esto sale con los cafés y es simplemente pues, el deciros personalmente que muchísimas gracias y que ha sido un verdadero placer. Eskerrik asko.